Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Qué alegría me da darle la bienvenida a un estudio más de las porciones que se transmiten en vivo los sábados a las 9:30 y que son el reflejo de nuestro entender de Hechos capítulo 15, en donde el apóstol Jacob le pide a los gentiles que empiecen a aprender las porciones o la Torá del Señor una vez se han apartado de la idolatría, de la inmoralidad sexual y del asesinato. Luego de esto, pues se empezaron a enseñar y ese es el deleite que nosotros tenemos ya en nuestro tercer año, como lo he mencionado. Nos toca la porción de Kitetse y esta porción comprende del capítulo 21, versículo 10 de Devarim, es decir, Deuteronomio, hasta el 25:19. Hoy queremos ver los mandamientos con promesa y espero que le ayude en su crecimiento bíblico. Pero a manera de introducción quiero decir dos cosas. En primer lugar, recordar que esta porción es una porción que tiene que ver con la guerra, es decir, en este momento histórico, Moisés le está diciendo al pueblo, miren, porque ustedes saldrán. Realmente aquí no es cuando salgan a la guerra, como empieza el 21:10, sino es porque ustedes saldrán. Y entonces muchos de las competencias y muchos de los derechos de los procedimientos, perdón, que se encuentran en esta porción para el pueblo de Dios tienen que ver con la salida a la guerra. Esa es la primera cosa que quiero agregar. En segundo lugar, quiero recordar que el año pasado hicimos un desarrollo de tres temas. En primer lugar, hablábamos basado en cómo los hijos de Israel, ellos iban y podrían tomar por mujeres a pueblos conquistados, cómo esto nos ayuda a nosotros para entender la unión entre personas que no son de la misma creencia. En segundo lugar, hablábamos de lo que se conoce como la maldición de Dios o la maldición, eh, bueno, le invito a verlo porque lo explicamos muy bien el año pasado. Y también hablábamos de las vestimentas de hombre y mujer, etcétera, etcétera. Hoy vamos a empezar con un caso que brevemente comentábamos el año pasado, pero que queremos hacer una conexión con lo que hemos denominado los mandamientos con promesa, que recordará usted que para nosotros un mandamiento más que una orden es el orden de Dios de todas las cosas que refleja una parte del carácter divino, es decir, una competencia divina que Dios a sus hijos al darnos Espíritu Santo ha puesto sobre nosotros para que seamos como Él. Vamos a entonces ir a Devarim, Deuteronomio 21:18, y ahí dice así: Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no escucha la voz de su padre o de su madre, y aunque lo castiguen, ni aun así les hace caso, verso 19, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán afuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Recordará usted que en otras porciones hemos hablado de que en las puertas era donde se impartía justicia y por eso es que había que poner oficiales en las puertas. El versículo 20 sigue diciendo, dirán los ancianos, estos son los sabios de la ciudad, dirán a ellos, este hijo no, nuestro es terco y rebelde, y no nos obedece, es glotón y borracho, es decir, el muchacho tiene un problema de vicios que va más allá de su capacidad de resistirse. Versículo 21, vemos la sentencia, dice, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán
hasta que muera. Así quitarás el mal de medio de mí, de ti, perdón, y todo Israel oirá esto y temerá. En primer lugar, que Dios solicite este mandamiento a los padres va en contra de la naturaleza de ellos. Es decir, ningún padre entregaría a su hijo a morir apedreado, pero este era un recurso que Dios estaba dejando en Israel, porque recordará usted que la primer competencia en recibir una promesa de bendición era la competencia de honrar padre y madre, para que te vaya bien y seas de larga vida, es decir, para que te vaya bien en lo que haces y se multipliquen tus días. Entonces, ¿qué pasaba si un hijo no hacía eso? Pues su vida era acortada. Esto iba de acuerdo al, a la competencia. Y muchas veces, seguramente en este tiempo, quizás por el alcohol, quizás por las apuestas, quizás esta persona se volvería incontrolable y entonces Dios estaba dejando una premisa, un paradigma a seguir. Antes de que siga sembrando mal y antes de que siga haciendo el mal, es mejor que enfrente una pena de muerte en esta tierra para no ser de mal testimonio en el mundo venidero. Y esa es la idea detrás de este mandamiento. Y es precisamente de donde Saulo saca cómo lidiar con la inmoralidad sexual de un hombre que está viviendo conyugalmente con la esposa de su padre. Esto lo puede encontrar usted en Primera de Corintios, capítulo 5, pero el versículo 5 dice algo que a veces resulta, si no comprendemos el contexto, resulta difícil de digerir. Y ahí dice así: entreguen a ese, al inmoral, al que está viviendo con la mujer de su papá, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu, es decir, su depósito de la vida eterna, sea salvo en el día del Señor Jesús. Como la salvación es una dádiva, era preferible que este hombre, en el caso del hijo en Israel, pero también en el caso del creyente de Corinto, era preferible que este hombre dejara de vivir a que él siguiera dando un mal testimonio. ¿Por qué? Porque en la vida eterna, pues resucitaría ya pudiendo, cuando no estuviera su pecaminosidad en él, ya él podría levantarse sin eso a disfrutar y vivir en la vida eterna. Lo que quiero que establezcamos entonces, y regresando a Deuteronomio, es que no tendría que haber un punto de regreso. Por eso era mejor que se aplicara la pena de muerte, especialmente para no seguir en en ese camino desenfrenado de deshonrar a su padre y a su madre, haciéndose más daño a sí mismo, y para que en la resurrección su vida pudiera ser restaurada. Ahora, ¿qué decimos de las comunidades cristianas? Y lo que podemos responder es que a veces es mejor apartar a alguien y entregarlo a que, como ya no tenemos un gobierno teocrático, sino que nosotros no podemos declarar a nadie que es digno de pena de muerte, lo que el apóstol está pidiendo que se hiciera era una especie de equivalencia a la pena de muerte, que era entregar al tal a Satanás. Es decir, que la congregación pudiera decir, ¿sabes qué? Que su cuerpo sea destruido. Y es una figura bíblica del Evangelio de cómo se puede aplicar la pena de muerte a alguien, pues dejándolo solo, para que usted no se quede horrorizado de decirle que esta persona se arrepintió, gracias a Dios, pero que a veces esta es la razón por la que nosotros no entendemos por qué suceden ciertas cosas. Por qué un hijo, por ejemplo, antecede en morir a sus padres. Según los registros históricos de Israel, especialmente los que se tienen noción que son los del Segundo Templo, tal caso nunca ocurrió. Es decir, nunca hubo un padre que, no pudiendo enfrentar más a su hijo, lo llevara a la puerta de los ancianos, al lugar de juicio, y pidiera que se hiciera este tipo de justicia. Eso es un hecho. Pero lo que la escritura sí registra es que muchas veces
Dios tomó acción, incluso cuando los padres no quisieron que se tomara acción. Y un ejemplo muy grande de esto es Absalón, por ejemplo, el hijo de David, quien deshonró a su padre levantándose y queriéndolo matar, e incluso sosteniendo relaciones sexuales en frente de todas las personas o a la vista de todas las personas con las concubinas de su padre. Y podemos mencionar también a Adonías, hijo de David, y algunos otros hijos de los reyes que deshonraron a sus padres de tal manera que perecieron por una decisión divina. Y esta también ha sido una consecuencia en las comunidades de los creyentes a lo largo de la historia. Claro, yo, por ejemplo, no me animo a decir tal persona murió por tal razón. Lo que sí estoy diciendo es que Dios es un Dios justo. Y muchas veces, aunque seamos creyentes, nuestros pecados, seamos creyentes en Jesús, nuestros pecados merecen la pena, un castigo de pena de muerte y a veces tocará dejar de vivir, pero eso no quiere decir que no resucitaremos, porque como he mencionado anteriormente, la salvación de Dios es algo que es por gracia y no se pierde. Entonces, digo esto porque el matrimonio de honrar, perdón, el mandamiento, la competencia de honrar padre y madre, independientemente de si nuestros padres son buenos de acuerdo a nuestra perspectiva u opinión, pero el mandamiento de hacerlo es tan importante que hemos de hacerlo a toda costa. Hemos de hacerlo a toda costa. En ese sentido, vemos que este es el primer mandamiento que empieza con una promesa y que esta porción, que es una porción de guerra, viene a dar realce a la importancia de así hacerlo. Nos motivo que podamos nosotros guardar esa honra a nuestros padres. Adelantamos entonces la lectura para seguir con las competencias con promesa al 22:6 y leemos. Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, aunque los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Quiero que por favor note cómo termina esta competencia. Termina diciendo la mismísima bendición de honrar padre y madre. Ahora bien, podríamos pensar que este mandamiento se explica por sí solo. Pero la idea que tenemos que tener en cuenta también es que como humanos nosotros representamos una importancia más allá de los animales para Dios. Y hemos de tener en cuenta que aunque nuestra preservación es importante para Dios y que tengamos que comer y todo, también la preservación de todos los animales es importante para Dios y por lo tanto debe ser importante para nosotros. Este mandamiento lo que te está diciendo es que no participes en ser alguien que extingue las especies que Dios ha dejado, incluso aquellas que ha dejado para tu beneficio. Hemos de asegurarnos de la supervivencia y por eso es que si se encontraba unos huevos podía tomarlos para comerlos o lo que obviamente para comerlo porque el fin es tener un beneficio, no es hacer una travesura ni nada de eso, eso estaría penado. Pero al tomarlos no podría permitir que esa familia se extinguiera, sino que la madre podría eventualmente en otro lugar seguir su especie, que su especie se reprodujera. Sobre el abuso humano podemos decir mucho de la creación, pero hay algo que está escrito que me anima a mí a dejarlo para que usted lo tenga en cuenta. Salmo, Tehilim se dice Salmos en hebreo, 24:1 dice lo siguiente. Nos han dicho del Señor, pero ahí literalmente dice, para el Señor es la tierra y su llenura, el mundo y sus habitantes. Es decir, nosotros antes de hacer uso de cualquier cosa que está en este mundo, animales, plantas, etcétera,
Hemos de entender que todo es de Dios, todo le pertenece a Dios y que nosotros aprendamos a vivir bajo ese respeto de que nosotros no somos más que administradores de las cosas de Dios y que por lo tanto hemos de cuidar todo lo que es de Él y podemos usar aquello que Él ha decidido compartir con nosotros. En este caso, lo que Él había decidido compartir con nosotros, pues eran los huevos de los pollos, los huevos o los animales. ¿Por qué razón? Porque todo se nos dio en la administración. Y por eso es que nosotros no debemos de cambiar esta mentalidad de que somos administradores y que nada en sí mismo es nuestro. Esta es la tierra de Dios, es para Dios. Él tiene un propósito. De hecho, Él la fundó para que su criatura, su criatura caída, pudiera vivir el proceso de redención hasta que Él regrese. Por lo tanto, nos dejó animales, plantas y todo eso hemos de cuidarlo. Y es importante ver que esto se equipara a la competencia o mandamiento de honrar padre y madre. El versículo 8 sigue leyendo. Cuando edifiques una casa, le harás un pretil a tu techo. Así no pondrás sangres en tu casa cuando caiga el caído. Hemos traducido literalmente porque es necesario explicarlo. Este mandamiento, en primer lugar, tiene que ver con el amor al prójimo y hemos de entenderlo así. Cuando alguien vaya a hacer un proyecto, ya sea una construcción de una casa, en ese sentido necesitamos asociarnos con otras personas, probablemente a las cuales no conocemos, no sabemos su trasfondo, pero que si hay alguien que tiene un edicto, le voy a llamar, o una consecuencia en la cual su vida va a acabar antes de tiempo, no lo haga bajo nuestro cuidado. Eso quiere decir para que no caiga el caído, alguien que ha recibido una sentencia de muerte de parte de Dios o a vivir un castigo quizás no de muerte, pero sí de golpearse o lo que sea, y que eso no caiga en nuestra casa para que nosotros no traigamos una culpa de sangre. ¿Y que representa la culpa de sangre? Lo que representa es un manejo de la paz interior. Por supuesto que nosotros no seríamos culpables ante la ley, por ejemplo, si alguien muere pues, en nuestra construcción, pero imagínese usted los problemas de salud mental que esto podrían dejar en las personas. Dios nos está dando una oportunidad en un mandamiento muy interesante, asegurarnos que nuestras casas, nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros desplazamientos como carros sean lugares seguros, sean espacios seguros. ¿Por qué? Porque si hay algún accidente, si hay alguien que trae un edicto o una sentencia de parte de Dios en la cual su vida corre peligro, que no suceda bajo nuestro cuidado, que no suceda bajo nuestra casa, que no suceda en nuestro negocio, para no enfrentar el problema de una salud, una culpabilidad emocional. Por lo tanto, hemos de proveer ambientes seguros para que estas personas a su vez tengan el tiempo de bregar las cosas que tienen que bregar con Dios y así poderse arrepentir. Cuando nosotros veamos esto o hagamos esto y veamos que hay unos cuidados extremos para que ellos no se golpeen, eso va a ser un testimonio a Él del amor de Dios, en primer lugar, de que estamos velando por Él. Pero quizás en ese momento, y esto no lo sabemos, Dios toque su corazón y la persona se arrepienta y se convierta de su mal camino, sobre todo cuando nosotros demos el testimonio de Dios. Esta no es otra cosa más que una explicación del mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, incluso aunque no lo conozcas. Pero el hecho de, si tenemos una iglesia que sea segura, si tenemos una casa y recibimos vecinos que sean seguros, que la gente esté bien, que no se golpeen, porque en el ínterin podemos darles testimonio de Dios y aunque ellos tengan una sentencia que pese sobre sus hombros, no tengan que vivirla con nosotros. Mejor
si logran llegar al Señor, arrepentirse y que eso cambie. Este mandamiento, entonces, como lo he mencionado, tiene que ver con el amor al prójimo y es un mandamiento que tiene bendición. ¿Y cuál es la bendición? La paz mental, la paz que sobrepasa tu entendimiento, lo que no se te quita. Vamos al versículo 9, ya en aras de ir queriendo hablar de uno, dos, tres, cuatro más que mencionaremos brevemente. Versículo 9 dice, no sembrarás tu viña dos clases o dos, no sembrarás tu viña mixta, dice, no sea o para que no contamines la plenitud, la llenura de tu semilla, es decir, para que tu semilla dé todo el fruto que debería llenar. La plenitud de tu semilla que sembraste y el producto de tu viña. Y este es un consejo de la sabiduría divina, especialmente en un mundo en donde hoy se está queriendo manipular la genética de las semillas. Dios está pidiendo que no las mezclemos, que tengamos un cuidado en la preservación. En este caso, que no mezclemos las semillas de las uvas. No se refiere a injertos, no se refiere a eso, se refiere a mezclar las semillas como tal. El resultado podría ser contaminar, afectar la plenitud. Es decir, si iba a tener un rendimiento del 100%, ahora va a tener uno menos. Y como lo menciona también, y lo leeremos en el versículo 11, este es uno de las competencias de los mandamientos que caen en la categoría de Hoc. ¿Qué quiere decir un Hoc? Un Hoc es uno de esos estatutos que no cambian, pero que no tienen que tener sentido para nosotros. Quizás no tiene sentido para usted. Sin embargo, Dios sabe por qué nos lo está pidiendo. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros somos obedientes, Él nos dará la plenitud de la cosecha. Es decir, la semilla viene programada para dar N cantidad de cosas. Y lo que nosotros podemos hacer con nuestra creatividad es solamente disminuirlo. Pero también si no lo hacemos, entonces Dios lo que está diciendo es que la semilla puede llegar a ser un rendimiento total. Sin embargo, también esto es una simbología que tiene que ver con el Mesías. Cuando Él viene a la tierra, Él viene como una semilla. Él viene como una semilla. Y esa semilla es la palabra y se planta en nuestros corazones. ¿Cuál es el mandamiento acá? No mezcles la semilla del Evangelio, la semilla de la Escritura, con otras doctrinas, con otras enseñanzas que te lleven a vivir dualmente. El Evangelio es completamente excluyente de cualquier otro. La Biblia, ¿verdad? La Torá, el Evangelio, es completamente excluyente con cualquier otra filosofía. No la podemos mezclar con religión alguna. Es excluyente completamente. Porque escrito está, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y Él no va a compartir su gloria con nadie. Por lo tanto, este mandamiento también está apuntando a la venida del Mesías. Porque como está escrito en Juan, las escrituras dan testimonio de mí. El versículo 10 nos dice lo siguiente: no ararás, perdón, con buey y asno juntos. La idea era no poner una yunta a dos animales que fueran distintos, porque el más grande cargaría más o el más pequeño se vería afectado y tendría que cargar con el peso del otro. La razón de que este mandamiento esté entre todos estos es muy interesante. En primer lugar, porque lo está asociando, perdón, no que lo está asociando con todos los mandamientos que tienen promesas. En primer lugar, hacia la bondad de su creación, hacia no poner a trabajar dos semillas juntas, y por supuesto hablamos también del honrar padre y madre. Pero este yugo desigual, ya va a ver usted a qué me refiero, este yugo desigual también podemos no solamente enfocarlo a no ser cruel con los animales, que es en primera instancia a lo que se refiere, pero también es una clave para que nosotros
No unamos en yugo desigual a dos tipos distintos de persona en nuestros equipos, en trabajo, en matrimonios, en relaciones, en fin. No hay que unirnos en yugo desigual. Cuando no se tiene la misma visión, cuando no se comparten los mismos valores, es muy difícil lograr los resultados deseados. Y esto es algo que como líderes en el siglo XXI deberíamos de saber, como empresarios deberíamos de saber. No es que el mayor va a jalar al menor, no, lo vas a hacer sufrir. La idea es que coloques a un yugo igualitario, es decir, si tienes a dos personas comprometidas, colócalas juntas y ellas te van a producir aún más. Versículo 11 dice así: no vestirás ropa de material mezclado de lana y lino, y eso es muy difícil de entender. Como hemos dicho, esta es una de las competencias divinas, de las peticiones divinas que cae dentro de los no entendibles de Dios, dentro de los hukim de Dios, dentro de las cosas que comprenderemos completamente a su retorno, porque son derechos legales bíblicos que nosotros desconocemos, que tienen que ver con Dios, y es una exclusividad del rey el reservarse el derecho de esto. Sin embargo, decimos que tiene también que ver con lo que mencionábamos en el versículo 9 como un yugo desigual. Por lo tanto, hemos de con lo que mencionábamos, perdón, no en el versículo 9 sino en el versículo 10 con no tener un yugo desigual de las cosas. Y llegamos al versículo con el cual queremos cerrar. Versículo 12 dice: te harás borlas en las cuatro puntas del manto con que te cubras. Este es un mandamiento muy inquietante porque en principio parecería referirse al manto de oración que debe de tener las borlas en sí misma. La palabra que la escritura usa es la palabra gedilim, que se traduce como fleco o borla, y lo que está hablando es con respecto de hacerse alguna especie de fleco en el manto con el cual uno se va a cubrir. En Números ya hay un mandamiento que habla de colocar esto sobre las cuatro esquinas de nuestras vestimentas. Este mandamiento refleja una pedagogía divina que no debemos de ser tan fáciles de desechar. En primer lugar, porque no está hablando de judaísmo. Esto no es judaísmo, esto es Biblia, en primer lugar. En segundo lugar, porque esto es una pedagogía en donde él nos deja un mandamiento de algo visible. En primer lugar, nos ha dicho que no lo podemos ver y que como no lo podemos ver, debemos de aprender a confiar en él. Y el ser humano necesita ver. Bueno, él ha dejado esta pedagogía para que al verla, nosotros nos recordemos del debido proceso de sus competencias. Y esto puede ser un recordatorio diario, claro. Hoy nosotros ya no usamos un manto porque no lo usamos, pero yo le invitaría a usted a reflexionar sobre qué puede usted poner en su vestidura que lo recuerda a usted, le recordaría a usted. Y aquí está muy en congruencia con el mandamiento de los tzitzit. Y quisiera terminar con buscando este versículo. Así que le quiero pedir que me acompañe a Números 15:38. Y ahí dice así: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco en cada borde un cordón azul. Versículo 39. El fleco les servirá a ustedes para que cuando lo vean se acuerden de todos las competencias del Señor, a fin de que los cumplan y no sigan ni a su corazón ni a sus ojos, tras los cuales se han prostituido. Verso 40, para que se acuerden de cumplir todos mis estatutos, mis mandamientos, mis competencias, y sean santos a su Dios. Verso 41,
para que se acuerden de cumplir todos mis mandamientos, es decir, competencias, y sean santos ante el Señor su Dios. Yo soy, versículo 41, yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para ser el Dios de ustedes. Yo soy el Señor su Dios. A veces vemos quizás a muchos judíos que se han tomado esto literal con sus flecos caminando. Pero yo quiero invitarle a usted a pensar cómo puede usted marcar sus vestimentas de tal manera, como lo he dicho acá, con cuatro aspectos que puedan recordarle a usted que usted no se gobierna a usted mismo, como dinámica diaria. Como hemos visto acá, hay en el versículo 39 dice que no sigan a su corazón ni a sus ojos, porque uno se puede prostituir, porque lo que vemos nos puede desviar, pero que tengamos siempre un recordatorio visible de algo que nos pueda llevar a Dios. Y cuando lo hagamos, veremos una retribución. No diré cuál es, porque eso no me compete a mí, pero Dios sí que lo hará. Gracias por sintonizarnos. Deseo que esté muy bien, que tenga un buen día, que Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.